Acá está. Dale. Arrancamos capacitación, charla, debate interna de la red para poder escuchar a Tamara que nos ayude a ver cómo orientamos protocolos a nuestra actividad puntualmente, para que nos saque las dudas que tengamos, para que compartamos colectivamente experiencias y para que nos sigamos cuidando mucho y cuidando a la gente que trabaja en nuestras organizaciones y cuidando a la gente que participa de nuestras organizaciones, porque la situación está muy, muy, muy jodida. Y bueno, por demanda colectiva de todas las asambleas se generó este espacio. Aprovechémoslo. Gracias, Tamara. Está siendo grabado, está siendo transmitido en vivo. Quienes estén mirando esto por Facebook pueden comentar y ahí, si tienen alguna duda, pregunta, observación, la retransmitimos acá leyéndola desde la pantalla. Aproximadamente estaremos en este encuentro más o menos una hora y bueno, ya lo pidió Tamara, lo pido yo también. Participemos, preguntemos, consultemos, opinemos, debatamos, no dejemos que solo nos explique Tami. Quien tenga algo para contar, por favor, para preguntar, para consultar, para lo que sea, acá estamos. Voy a ponerte, Tamara, de anfitriona para que puedas compartir pantalla. Hacer anfitriona. A ver, cambiar de anfitrión, vamos a ver qué pasa. Espero se siga transmitiendo, creo que sí. Ahí va. Bueno, No. A ver, trato. ¿Ahí se ve? ¿Sí se ve bien? se ve perfecto. Buenísimo. Como decía Martín recién, sí, A mí está como con las filminas. Ahí está. ahí va. Sí. Como decía Martín recién, la idea es que sea un encuentro donde podamos intercambiar información, experiencia, datos que hemos juntado a partir de nuestra experiencia en el trabajo con la comunidad. Hay mucha información circulando acerca del COVID hace rato, ya viene circulando muchísima información, a veces marea, a veces ayuda, a veces confunde, pero hay mucho dato disponible y dando vueltas. Sin embargo, la idea particular de este encuentro era poner un poco el foco en las medidas de prevención que tomamos dentro de la comunidad, teniendo en cuenta de que todos ustedes han jugado roles estratégicos a lo largo de la duración de esta pandemia que lamentablemente continúa. Entonces yo solamente armé algunas filiminas con disparadores de datos en general para que todos tengamos un mínimo de conocimiento en común, pero en función de eso, la idea es interrumpir, preguntar, sacar dudas, despejar, y poder pensar colectivamente desde la red qué medidas podemos desarrollar o qué cosas estamos llevando a cabo y tienen éxito y vale la pena replicar, o qué cosas no nos funcionaron tan bien y conviene compartir la experiencia, para que nada, entre todos construyamos entornos más seguros para nosotros y para toda la gente que asiste y que necesita de espacios como los que brinda la red para contener la situación cotidiana, que como sabemos, por no solo la pandemia, sino como decían los compañeros recién, ha sido un proceso económico muy duro para las familias, para toda la gente que ha perdido la posibilidad de trabajar y demás. Así que eso, la idea es que veamos algunas cosas mínimas y que después de eso podamos conversar entre todos las experiencias que estamos llevando adelante para mejorar en nuestro quehacer cotidiano. Así que les comparto esto, pero es la parte más formal para mí, y cuando algo no se entienda o haya que dar marcha para atrás o alguien quiera decir algo, hable sin problemas. Algunas cosas esenciales es que es el COVID, empezando por lo básico, principal. Es un virus, es una familia de virus. Vieron que aparecen muchas cepas últimamente, pero es un virus, miembro de una familia que tiene varias décadas de desarrollo y que puede causar enfermedades tanto en animales como en personas. El problema es que el abanico de esas enfermedades que pueden desarrollarse van desde infecciones respiratorias bastante leves y controladas, como les ha tocado a muchos transitar, con síntomas leves, hasta episodios muy agudos, enfermedades más graves, que involucran la internación, que involucran otro tipo de asistencia requerida para que la persona pueda seguir adelante.
No sé si les ha pasado incluso que hay gente que sale del virus y que sin embargo le cuesta mucho recuperar sus tareas cotidianas, movilizarse, que se agita, que pierde mucha funcionalidad, que pierde fuerza y demás. Se transmite de persona a persona, fundamentalmente entre gotas que proceden de la nariz o de la boca, que salen despedidas cuando se tose, se estornuda, se habla, pero también está la posibilidad de contacto a través de las superficies. Y esto se discutió mucho durante el último tiempo, porque, sobre todo para la gente que tiene roperos o que manipula los alimentos en el comedor, nosotros fuimos muy cautos al inicio de la pandemia con la higienización de los materiales y los insumos que utilizábamos. Finalmente se reconoció que no era la vía de contagio más habitual, pero sin embargo, cada vez que podamos extremar recaudos, ser cautelosos con las cosas y con cómo las manejamos, todo suma. También es un momento donde uno va sumando información, pero nunca puede descartar al 100% algunas realidades. Entonces, aunque sepamos que las vías más corrientes de transmisión son las gotas procedentes de nariz o boca, siempre que podamos generar entornos seguros, entornos limpios, todo va a contribuir a que la enfermedad no se propague. Ustedes vieron los anuncios de las últimas semanas y lo que nos llevó a las restricciones que se aplicaron en estos últimos 9 días. Eso tuvo que ver con cómo escaló la curva de contagios a nivel nacional. Este grafiquito muestra lo que fue el periodo marzo-mayo, ¿no? Son solamente 2 meses donde hubo una escalada de casos muy grande. Esto venía sucediendo en otras partes del mundo, y de algunas maneras se preveía que también iba a sucedernos acá. Lo que cambió un poco, sin embargo, es los grupos que más se contagiaban. Si se fijan en la fotito, en el gráfico de la izquierda, vemos que los grupos que más se contagian son la gente que va desde los 20 años hasta aproximadamente los 50, 59 años. Es un grupo joven, es el grupo que también presenta más necesidades de salir a la calle, de seguir trabajando, de cuidar a la familia, a la propia, y de contener a otros, ¿no? Porque muchas veces uno asiste cuidando a un vecino, cuidando a un familiar que no tiene los recursos, acercando comida, acercando mercadería. Entonces son los grupos que en general están mostrando mayores niveles de contagio, entonces son también los que necesitamos que se cuiden un poco más. Sin embargo, aunque sean un poco más jóvenes los que se contagian, seguimos viendo que la gente que más fallece, la gente que muere por la enfermedad, son los mayores de 60 años. La información que tiene Esteban Echeverría al respecto es de hace una semana, donde ellos lo que dicen es que hubo un total de casos de 35.000 personas infectadas, muchos recuperados, pero que en el municipio hay alrededor de 3.000 casos activos. Esto, piensen que son números de hace una semana y viene habiendo números muy elevados estos últimos días de contagio, y por otro lado puede pasar lo que contaba la compañera hace un ratito, donde uno se aísla inmediatamente, viene a hisoparlo a la casa, pero si en otros casos, por lo que sea, el municipio, la provincia, no está pudiendo llegar con esos testeos, a veces estos números pueden quedar chicos y no ser tan representativos de lo que está sucediendo. Pero en general tiene varias dosis aplicadas de vacunas, 75.000 dosis, y un número alto de personas recuperadas. Algunas de las medidas de prevención, de las más comunes que todos estuvimos viendo a lo largo de este año y medio ya, tiene que ver con el mantenimiento de la distancia, con el uso de barbijos, los manos, la ventilación de los ambientes, el uso de la vajilla, el aislamiento y demás. Lo que pasa es que nosotros sabemos bien que no todas las personas están en las mismas condiciones para cumplir con estas medidas de seguridad. Y por eso es importante que más allá de la foto en general podamos discutir cómo en nuestros comedores, cómo en nuestros merenderos, cómo en nuestras organizaciones trabajamos en esta tarea educativa del resto de la comunidad. Y qué sí podemos hacer para que la gente tenga acceso real a ventilar los espacios adecuadamente, a aislarse si se tiene que aislar, a acceder a agua para poder lavarse con agua y jabón las manos, y acceder a barbijos y demás. Entonces, esto que suena muy fácil, muy sencillo, y muy sabido por todos a lo largo de este tiempo, nosotros sabemos que no es fácil que todas las personas puedan realizarlo.
A mí me gusta mucho esta foto porque muestra cómo disminuye la posibilidad de contagio cuando hay cuidados, ¿no? Entonces dice, bueno, el ejemplo extremo es donde un portador de COVID, una persona que es positivo para COVID, no mantiene el distanciamiento, no utiliza barbijo respecto a otra persona. Y ahí las posibilidades de contagio son por arriba del 90%. Pero sin embargo, cuando se empiezan a aplicar algunas medidas de cuidado y distanciamiento, vemos que esa posibilidad disminuye muchísimo. Hasta en el último escaloncito, si ven, cuando las dos personas están con barbijo, cuando las dos personas mantienen la distancia, más allá de que uno de ellos dos sea COVID positivo, las posibilidades de contagio disminuyen muchísimo. Otra idea que quería traer y que quería conversar con ustedes era esta. Esta foto también me gusta mucho porque se viene la temporada alta de enfermedades respiratorias, decimos nosotros. Siempre en invierno tenemos muchos problemas de niños, adultos que se resfrían, que tienen gripe, que tienen asma, que tienen problemas respiratorios, y muchas veces lo que vimos el año pasado fue que se confundían algunos síntomas, ¿no? Entonces, personas que pensaban que solamente estaban cursando un resfriado o una gripe, no se aislaban y finalmente tenían COVID. ¿Y por qué es importante prestarle atención a esto en este momento? Porque es la temporada del año donde nosotros tenemos más casos de problemas respiratorios. Entonces, la principal causa, por lo menos en niños más pequeños y en adultos mayores, son las principales causas de internación. Entonces, este cuadrito lo que muestra es una comparación entre los síntomas más comunes de las enfermedades más observables durante el invierno. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, del COVID, a diferencia de estados gripales o de resfriados comunes, es que hay cosas muy específicas como la pérdida del gusto, del olfato, algunas erupciones cutáneas, que son erupciones en la piel, lesiones en la piel, o diarreas, o cualquier otro malestar abdominal, que son cosas muy específicas del COVID-19 y que no se dan en otros casos de enfermedades respiratorias, como en las gripes o en los resfriados comunes. Y que sí, por ejemplo, los estornudos son mucho más frecuentes en un resfrío común que en casos de COVID. Pero ven también que entre el COVID y la gripe hay muchos síntomas en común. Por eso lo que también comentaba una compañera con un poquito antes de arrancar la reunión, de frente al primer síntoma, tratar de aislarse para prevenir el riesgo de contagio o de transmisión. Y esto también tiene que ver con el tiempo que dura la enfermedad. Una gripe, un cuadro de resfrío común, generalmente tiene pocos días de evolución, y eso tiene que ver con la cantidad de días que vive el virus dentro de nuestro cuerpo. Sin embargo, en el COVID lo que vemos es que ese tiempo de reproducción del virus, ese tiempo en total en el que el virus aloja en nuestro cuerpo, puede durar entre 2 y 14 días. Por eso se pide que esa cuarentena se cumpla durante las 2 semanas. Pero bueno, me parece que es un gráfico muy amable para tener en cuenta para este periodo, porque va a volver a pasar esto de que van a aparecer las enfermedades respiratorias y vamos a empezar a confundir los síntomas. De todas maneras, las mismas cosas que contribuyen a prevenir el contagio de COVID son las que muchas veces nos previenen de contagiarnos de gripes y resfriados, porque el mecanismo de contagio es bastante similar. Entonces, la distancia, la ventilación de los ambientes, la higiene de las superficies, todo eso también baja mucho los episodios de gripe y resfriado. Así que las medidas de prevención funcionan exactamente igual y son muy efectivas para combatir la mayoría de las enfermedades respiratorias. Pero está bueno tener a mano esta imagen de que hay síntomas que, si bien se comparten, no son iguales o no son exactamente los mismos para cada tipo de enfermedad. La gran pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con todo esto que nos afecta de una manera particular porque ustedes son trabajadores y trabajadoras esenciales que han prestado un servicio a lo largo de toda la pandemia para el resto de las personas, las familias y la comunidad? Algunas de las cosas que nosotros en las que estuvimos trabajando y perfeccionándonos, porque todos vamos aprendiendo
un poco sobre la marcha y con las nuevas informaciones que van surgiendo, es a controlar mucho la elaboración de los protocolos. Hay protocolos generales para comedores, para escuelas, ideas que fuimos tomando, que fuimos robando, que fuimos adaptando de otros espacios, pero la idea es poder pensar en protocolos o instrumentos que estén específicamente diseñados en función de nuestras necesidades, pero también de nuestras posibilidades. No todos tenemos la misma cantidad de recursos, la misma cantidad de elementos para la higiene, las mismas condiciones edilicias, físicas, para mantener ciertos cuidados, la misma cantidad de trabajadores o de voluntarios que colaboran. Entonces, alguna de las cosas en las que estuvimos pensando fue, en primer lugar, esto, contemplar la organización de los grupos de trabajo, quién va a, quién va a trabajar en la higiene de los espacios, quién va a elaborar la comida, quién los zones de mercadería, cómo se va a organizar la entrega. Tal vez pensar en que los equipos funcionen, vayan rotando cada 15 días, o que si hay que armar, no sé, la comida o los bolsones, podamos trabajar en horarios distintos, medio por etapas para no cruzarnos y disminuir la circulación de los trabajadores y trabajadoras al interior de los comedores. Por otra parte, preservar a aquellas personas con mayores riesgos de desarrollar una forma grave de enfermedad, los adultos que asisten a los comedores, que trabajan, ¿no? Estoy hablando, que trabajan en los comedores, los que tienen alguna patología extra, una comorbilidad, eh, ver quién lo puede sustituir, de qué manera. Otra cosa muy importante es tener alguna forma de comunicación interna que nos ayude a detectar lo más rápido posible si un trabajador es un caso confirmado o caso sospechoso de COVID. ¿No? Que a veces uno en esos momentos no sabe a quién recurrir, recurre a su referente, recurre a su persona más cercana, y a veces la información tarda en llegar a todos los circuitos. Entonces, si podemos pensar en alguna forma para que esa comunicación fluya muy rápido y rápidamente, por lo tanto, podamos tomar los mecanismos para contener ese caso sospechoso, eso ayuda un montón. A veces estas son las cosas, las cosas que uno piensa que son las pavadas más grandes, pero son las que más difíciles son en cualquier organización generalmente, que es comunicarse efectivamente y a tiempo. Entonces, tal vez tengamos un compañero, una compañera, que es un caso sospechoso y que ella no sabe que es un caso sospechoso y no se informa oportunamente o no se informa a la persona que se tiene que informar, y eso hace que un montón de otros compañeros se expongan al contagio. No hay una persona adecuada para ese trabajo. La persona adecuada es la persona que define la organización, pero cada organización debería tomarse ese trabajo de establecer cuál va a ser la línea de comunicación para informarnos en caso de que una compañera, de que un compañero sea un caso confirmado o un caso sospechoso de COVID, para que sepamos qué hacer, si necesitamos cerrar el lugar, si necesitamos aislar a otros compañeros, o si también necesitamos asistirlo, porque por ahí ese compañero después va a necesitar que entreguemos la mercadería o la comida en su casa, o cumplir algún rol en la organización que es necesario cubrir. Bueno, eso se resuelve muchas veces con tener una línea clara de comunicación que nos haga reducir los tiempos. Y después hacia el mediano largo plazo, porque lamentablemente nada indica que esto se vaya a resolver ya, pensar en propuestas para mejorar nuestros espacios físicos de trabajo que ayuden a promover la ventilación y la higiene de los espacios. A veces las estructuras con las que contamos para hacer las tareas son las que conseguimos, no son las ideales, no son las que soñamos, no son las que nos gustarían, son las que tenemos y las que pudimos construir. Bueno, esto no se va a resolver hoy, pero sí podemos pensar hacia el mediano o largo plazo de qué manera empezar a hacer algunos cambios en la estructura que nos permitan mejorar las condiciones de higiene y de cuidado dentro del lugar. Y en eso la ventilación es una tarea muy sencilla y muy efectiva. Muy sencilla si tenemos ventanas, si podemos ventilar durante las horas más cálidas del día, porque no le podemos pedir a nadie que se ponga a ventilar un espacio cerrado a las 8 de la noche con 2 grados bajo cero en julio, ¿no? Hay que buscar la forma, pero tratar de garantizar que durante algunos momentos del día esos espacios cuenten con una ventilación adecuada, una ventilación cruzada, se dice, donde, y en el caso ideal, haya aberturas en los extremos de los espacios físicos para permitir la circulación adecuada del aire. Y por otra parte, la vacunación. Yo sé que las organizaciones sociales vienen impulsando un reclamo colectivo
para acceder a la vacunación, porque son personal estratégico y porque han sido personal esencial a lo largo de toda esta pandemia, pero además, por lo menos en el caso de la provincia de Buenos Aires, durante las próximas semanas se va a habilitar la vacunación para mayores de 18 años con comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede inscribir cualquier mayor de 18 años que presente alguna patología que complique su situación. Caso la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, alguna inmunodeficiencia, o algún paciente que por alguna razón, alguna persona que por alguna razón tome medicamentos que supriman su sistema inmunológico, pacientes con antecedentes enfermedades graves respiratorias como antecedentes, mujeres embarazadas que también presenten alguna situación particular de riesgo, discapacitados, bueno, un conjunto de comorbilidades que los habilitarían para vacunarse en el corto plazo, en caso de que no se resuelva la otra estrategia colectiva, de que se genere un cupo de vacunas para ustedes que son personal esencial. Y después seguir insistiendo con la difusión de los números contactos. Yo sé que no siempre es tan fácil comunicarse y que no siempre teniendo el número a mano se resuelve, pero el Ministerio de Salud de la Nación tiene una línea de consulta gratuita durante las 24 horas, también tiene una línea para el WhatsApp, el Ministerio de Salud de la provincia tiene el 148, que es el número de referencia al que hay que contactar cuando uno cree que es un caso sospechoso de COVID, y después el municipio de Esteban Echeverría también tiene su centro de atención al vecino y los contactos de emergencia para aquellos casos que presenten algún cuadro de gravedad, que la fiebre se descontrole, que la dificultad respiratoria sea muy elevada, o que la persona tenga una enfermedad previa que me haga pensar a mí que esto tiene que tener una respuesta urgente, una atención urgente, que necesita verlo un médico, que no alcanza con que yo cierre las cortinas de mi casa y me quede adentro durante 14 días. Esos números están disponibles, a veces los contactos son más fáciles, a veces más difíciles, es la realidad que tenemos. Y por otra parte, les quería mostrar esta última, que es sobre los testeos rápidos que se están haciendo dentro del municipio. Yo tengo entendido que en general estos puntos son bastante fijos, pero cada tanto el municipio va actualizando los. En esto tal vez tienen más información más actual ustedes que la que tengo yo. Sé que durante esta semana se difundieron estos puntos de testeo entre las 9 y las 14 horas disponibles para los vecinos del municipio. Algunos se irán actualizando en función de la demanda que haya, y en otros casos se mantendrán. Pero bueno, quería compartirles esta información que es la que tengo yo, tal vez ustedes conocen otros puntos de referencia y está bueno compartirlos. Estas cositas mínimas eran las que yo quería traerles como punto de partida para que podamos conversar. Me sigue pareciendo que lo más importante es pensar estrategias para cada uno de sus lugares. ¿Qué de esto se puede aplicar? ¿Qué de esto no se aplica? ¿Qué se aplica a medias? ¿Qué funciona? ¿Qué es lo que no? ¿Cómo podemos hacer para trabajar activamente con los vecinos en los cuidados? ¿Dónde se pone el centro en la discusión? ¿A qué cosas no vamos a llegar y los reclamos se tendrán que vehiculizar por otro lado? Pero bueno, era el partida que por lo menos yo encontré para iniciar esta conversación con ustedes y que colectivamente, porque entiendo que es el espíritu de la red, abordar los problemas colectivamente, podamos pensar estrategias en función de la realidad de cada uno de sus lugares. Gracias, Tami, muchas gracias. Está buenísimo ahora que empecemos con las preguntas y con las consultas. Ahí alguien está por hablar. Yo tengo un par, las dejo para después, pero ahí veo un comentario que estaba al principio vinculado a los testeos rápidos en el chat, que ahora lo podemos ver, y si alguien tiene preguntas para hacer o las quiere preguntar por Facebook, lo mismo. Aprovecho. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha. Jorgelina del Comedor Merendero Patito Travieso. Sí, Jorgelina, dale. Hola, Jorgelina. Hola, ¿cómo anda? Quería hacerle una pregunta. Resulta que a mi marido le dio positivo. Bueno, él y yo lo aislamos, o sea, lo aislamos todo, pero yo en ningún momento no dormí separada ni nada. Yo no tuve síntomas. El por qué él se contagió y yo durmiendo con él
no me contagié, no, nada, o sea que nada, o sea, estoy totalmente bien. ¿No? Eso es lo que yo quería preguntar, ¿por qué él sí le dio positivo, se hizo el testeo de sangre y después le hicieron el hisopado y le salió positivo los dos lados, pero yo no? Eso es lo que no entiendo, si se puede, o sea, preguntar y que alguien me pueda contestar, o sea, la señorita, o cómo se dice, la maestra, Tamara. la doctora. Tamara, Sí, no, Tamara. Tamara. Ah, ¿cómo podría ser? O sea, quisiera saber si yo tengo, o sea, yo encima tengo diabetes, colesterol, los huesos, tengo todo complicado, pero no me llegué a contagiar. Zafaste, esta te cuida tu sistema inmunológico. Es Ah, como vos bueno. decís, Jorgelina, cuando uno convive con un paciente que es COVID positivo, los riesgos de contagio son mucho mayores, sobre todo porque si es tu pareja, tu marido, tus hijos, tal vez no dejás ni de compartir el mate a la tarde, o para cuando te enteraste ya compartiste el mate, o todos usamos los mismos cubiertos, todos vivimos en la misma casa, o dormís junto con tu pareja. Las posibilidades de contagio son altas. De alguna manera, Sí. tu cuerpo sorteó esa enfermedad. De hecho, vos podés estar cursando la enfermedad y que eso no se detecte en el test. Entonces, vos decís, hay gente que dice, yo estuve con todos estaban contagiados, yo no tuve ningún síntoma, y van y se hacen el test y de hecho les sale negativo. Tiene que ver con la cantidad de virus que haya circulando en tu cuerpo. De alguna manera, tu cuerpo no se hizo eco de la cantidad de virus que portaba tu marido. Eso no quiere decir de ninguna manera que no tengas que hacer el aislamiento durante los 15 días con él. Claro. Entonces, vos podés no haber presentado síntomas, y eso lo vemos en muchos casos, que a veces uno dice, bueno, yo salí a comprar al supermercado y me contagié, y él que estuvo con la señora que estaba contagiada, no le pasó nada. Cada cuerpo, ustedes vieron, hay casos donde, no sé, adultos mayores lo cursan sin ningún problema, y vemos chicos de 20 años que les cuesta un montón recuperarse. Son generalidades lo que se construye. Son los datos que tenemos, es que es mucho más probable que vos te contagies la enfermedad si convivís con un paciente COVID positivo, pero no es en el 100% de los casos. Entonces, es una alegría que conviviendo con un COVID positivo no hayas manifestado sintomáticamente la enfermedad. Eso no quiere decir que no la hayas cursado, aunque sea en una proporción muy bajita. Entonces, los cuidados son los mismos. El aislamiento es el mismo, te tenés que cuidar como se cuida tu marido, porque por ahí esa pequeña carga de virus en tu cuerpo no hizo nada, pero en el cuerpo del otro resulta en una enfermedad más grave. Claro, porque él tuvo fiebre, dolor de cuerpo. Te digo, recién después que se recuperó, mi marido me dice, tanta la desesperación que tenía ganas de tirarse de acá arriba, y después cuando fui a hacerle el test, ahí en la estación de Monte Grande, veía el tren, se quería tirar abajo de la vía del tren, o sea, abajo del tren, no la vía, ¿no? Bueno, se quería tirar, viste, la desesperación que él sentía. Y recién hoy supe todo lo que él sentía, pero obviamente yo le hice cosas que capaz que el médico no me decía, pero yo con tal de verlo bien, le hice nebulizaciones, le hice vapor, con cebolla, me decían cebolla, le hacía el vapor con eucalipto, después le metí jengibre en el agua, todas esas cosas, dice vapor, hasta que recuperó, porque la verdad, yo lo veía cada vez peor, pero gracias a Dios, y bueno, mi manera de ser, ¿no? Y la Virgencita me ayudó, y bueno, tengo marido para rato, espero. Muy bien. Bueno, buenísimo. Sí, hay cosas que son más caseras que no te las va generalmente no te las va a recomendar un médico, pero que sirven. Hay que tener cuidado con algunas cosas, como con la automedicación, empezar a tomar ibuprofeno muy temprano, paracetamol, porque el problema de eso es que muchas veces se ocultan los síntomas de la enfermedad y no podemos diagnosticar a tiempo qué es lo que está pasando. Y hay que ser cuidadoso con los adultos y hay que ser cuidadosos con los niños. Cuando no se recomienda los vapores en niños es porque tenemos miedo de que se quemen más que porque el vapor les haga mal. Entonces hay algunas técnicas que son caseras que yo estoy a favor de rezarla a todo el mundo, de tomar jengibre, nada de eso puede dañar. Con algunas cosas sí tenemos que estar más atentos, particularmente con esto de empezar a medicarnos en casa sin saber bien lo que tenemos, porque podemos estar ocultando algún síntoma y no darnos cuenta.
de que corremos el riesgo de enfermar a otros. Y en los casos como los de Jorgelina, que es un milagro, que ojalá todo el mundo pudiera transitarlo así. Yo estoy con mi compañero, estoy con mis hijos, alguno se contagia, pero yo no desarrollo la enfermedad, bueno, eso no quiere decir que yo no sea portador del virus en algún momento y que no tenga la posibilidad de transmitirle ese virus a otra persona que sí se enferme con algún grado de seriedad. Preguntas, ¿quién más tiene algo para consultar? Aprovechando el momento. Tamara, una preguntita. Después de que te agarra el COVID, ¿quedan secuelas en los pacientes? En muchas personas sí, también depende mucho del cuerpo de cada uno y del sistema inmunológico de cada uno. En general, por supuesto, sí, a las personas que tienen mayor edad, que la enfermedad los atacó mal, o que ya tenían alguna patología previa, les cuesta recuperarse. Pero yo he visto gente de 60 años cursarla como una gripe y chicos de 20 años que iban de la cama al baño y se agitaban como si hubieran estado fumando toda la noche. He visto los dos extremos. Algunas personas tienen dificultad para recuperarse, por ahí están asustados porque piensan que la enfermedad sigue, pero no es así. Hay que volver a entrenar los pulmones, empezar a movilizarse de a poquito, hacer ejercicios muy suaves, no fatigar al cuerpo, no sobreexigirle. Cada vez que el cuerpo se enferma, está en batalla. Tampoco podemos sobreexigir ese tiempo de recuperación. Descartar que no haya nada de fondo que pueda estar complicando más el cuadro, como una neumonía, como cualquier otra enfermedad que se pudiera haber desarrollado a partir del COVID, y darle tiempo al cuerpo a que se vaya sanando progresivamente. Hay personas que le toma meses volver a respirar como antes. ¿Y la pueden volver a agarrar? Ay, perdón. Te quisiera hacer una pregunta. ¿El COVID es un similar como en la neumonía? ¿Viene de ahí realmente el COVID? Porque viste que, por ejemplo, yo tengo a mi papá que falleció, bueno, él entró con el que te dije ahora de los pulmones, y después resulta que, bueno, para que se haga responsable el coso de jubilado, tuvimos que poner COVID, pero realmente era una neumonía. Similar. Primero con lo que decía Ale, con lo que preguntaba Alejandra recién, en general parece ser que la gente que cursó la enfermedad queda inmunizada o tiene un grado de inmunización para volver a contagiarse. O sea que es menos probable que una persona que haya cursado la enfermedad se vuelva a contagiar. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene memoria sobre lo que nos pasa. Entonces, muchas veces cuando yo estoy expuesto a un virus, a una bacteria, a un parásito, mi cuerpo guarda alguna memoria de eso, y la próxima vez que viene a atacarme, yo ya sé cómo defenderme. Ahora, de nuevo, eso es lo que sabemos hasta el momento. No, yo no me fío de eso. Nadie se puede fiar de eso, porque hubo casos donde pacientes que tuvieron COVID volvieron a tener COVID un tiempo después. En general, las personas que tuvieron la enfermedad desarrollan algún grado de inmunidad, pero eso también está en estudio, porque la gente que se contagió el año pasado se cuidó bastante después. Entonces, tampoco tuvo tanto tiempo de exposición como para ver cómo vienen llevando un recontagio o las posibilidades de volver a contagiarse. En general es buena inmunidad, pero no alcanza. Es como que yo diga, yo soy licenciada en enfermería, yo me vacuné al principio con todos los grupos de profesionales. Entonces ando sin barbijo, no higienizo mi casa, ando y charlo con todo, ando besuqueando gente. No puedo hacer eso. No puedo confiarme de que porque yo me vacuné o porque yo ya cursé la enfermedad, no voy a volver a exponerme o no voy a volver a exponer a otra persona. Son dos cosas que todavía no se han demostrado al 100%. Y en relación, perdón, y la pregunta de la otra compañera. Preguntaba por el tema de neumonía. Sí, Nancy, ¿no? Sí, yo quería saber, Sí. ¿en los chicos es más probable que se contagien más rápido que los grandes? Te lo pregunto porque en mi barrio, por ejemplo, los chicos se juntan mucho, los niños juegan todos juntos y es muy difícil aislarlo completamente porque como estamos muy pegaditos, entonces siempre están jugando juntos. A mí me pasó que
de mis vecinos se contagiaron, mis dos nenes chiquitos, que tienen 2 y 4 años, se juntaron con ellos, tuvimos que vigilarnos porque dio la casualidad que nos engripamos todos y nos confundimos un poco con eso. ¿Es más fácil contagiarse entre chicos? Primero le respondo a la compañera anterior que había preguntado, pensé que era que el caso del padre que había tenido neumonía. Ujú. No es lo mismo la neumonía que el COVID. Son microorganismos diferentes, pero todas son enfermedades que atacan principalmente al sistema respiratorio. Entonces, por eso muchos síntomas, muchas de las cosas que pasan en el cuerpo pueden parecerse. Pero no es el mismo bicho, hablando así, muy, muy en criollo. Una cosa también puede habilitar que surja la otra. No porque el COVID cause neumonía ni porque la neumonía cause COVID, sino porque el cuerpo está dando una batalla, como decíamos hace un ratito, y eso genera que yo esté mucho más susceptible de lo que sucede a mi alrededor. Entonces hay un montón de virus, bacterias, con las que nosotros convivimos habitualmente, y a veces no nos pasa nada. Y de repente en un momento de nuestra vida nos agarra todas juntas. Y eso tiene que ver con cómo está el cuerpo en ese momento y qué capacidad tiene el cuerpo de luchar contra esos microorganismos. Y respecto a lo que decía Nancy recién, creo que todos lo habrán visto, es difícil educar a un niño sobre medidas de aislamiento, decirle no juegues con tus primitos, no juegues con tu hermanito, no juegues con, bueno, los hermanitos no, pero los vecinos y demás. A veces nos cuesta discutirlo con los adultos. Los niños también tienen que hacer su propio proceso de aprendizaje y el barbijo es molesto y algunos, eso, son chicos, corren, andan por ahí, se juntan con otros, cuesta un poco más, pero nada, yo no conozco nada que diga que los niños se contagian más rápido que los adultos. Puedo averiguarte, Nancy, pero yo no conozco nada que diga eso. Por lo menos Dale. así, certeramente, demostrado que no vi nada. ¿Pregunta? Tamara, te hago una pregunta. Sí, María. Mira, mi cuñada hace un tiempo ya fue a hacerse el test, el de la sangre, el que te hacen el rápido, y a ella le saltó que tenía. Ella no tuvo jamás ningún síntoma, nada de eso. ¿Puede haber personas que sean así y que vayan contagiando con el transcurso? Yo, por ejemplo, nunca tuve nada, ni síntomas ni nada. Puede ser que yo alguna vez lo tuve y contagié a otras personas, y esas personas a otras, y esas a otras. Pero ella, ¿por qué se hizo el test si no tenía ningún síntoma? Porque antes armaban carpitas, ahora es como más que tienen lugar, viste, un lugar definitivo donde se quedan las personas. Pero antes armaban carpitas y ella, bueno, como trabaja. Entonces dijo, bueno, me lo voy a hacer. Y cuando se fue a hacer le dijeron que sí, que tenía, pero es como que ya se le estaba pasando. Por eso te pregunto, entonces puede haber personas que van pasando con el tiempo, o sea, tiene uno, de contagia al otro y así. Sí, puede pasar, era un poco lo que contaba la compañera antes de lo que le sucedió conviviendo con su marido. A veces uno cursa sin síntomas de enfermedad y eso en gran medida tiene que ver con el estado general de salud de una persona, pero a veces también, como contaba esta compañera, uno tiene un montón de achaques y sin embargo el virus no lo afecta tanto como a otra persona que también se lo contagia. Y es lo que vos decís, las posibilidades de que te contagie una persona sin síntomas son más bajas que las posibilidades de que te contagie una persona con muchos síntomas, es verdad, porque en gran medida el contagio tiene que ver con la cantidad de virus que hay circulando en mi cuerpo. Si yo tengo mucho virus circulando en mi cuerpo, es más probable que los síntomas sean más abruptos, mucha fiebre, mucho dolor muscular, mucho dolor de articulaciones, mucho cansancio. Si yo tengo poco virus, mi cuerpo va a luchar contra ese virus, va a generar alguna memoria de, yo ya te vi, este bicho yo ya lo conozco, ¿entiendes? Entonces, por eso ella se hace la prueba y le da positivo, le da que se está curando, porque le encontraron los anticuerpos, que es como la policía buena, pero no quiero, la policía buena, el ejército bueno.
Sí, pero ella nunca tuvo un síntoma, ¿eh? Se fue a hacerlo por hacerse, porque había una carpita y bueno, ella se Porque quiso estaba ahí hacer. disponible, le tocó. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que detecta ese test que se hizo ella? ¿Qué recursos tengo yo para pelear contra ese bicho? Así que mira, esta tiene todo, esto tiene bonaerense, la local, tiene ejército y tiene todo, está bien. Quiere decir que su cuerpo estuvo en contacto con ese virus, pero ella no se enfermó, porque encontró los mecanismos para resistir ese virus. Y tiene memoria, porque no es solamente me atacó y lo vencí, es me atacó, lo vencí y además generé memoria. Entonces la próxima vez que yo vuelva a ver ese bicho, mi cuerpo va a desarrollar una respuesta más rápida. Eso no quiere decir que no haya contagiado a otro. Sus posibilidades son menores, lógico, porque tuvo menos carga viral en el cuerpo, tuvo menos virus en circulación probablemente. Pero bueno, igual, por eso nosotros siempre hablamos de ser cautos en exceso con estas cosas, porque no es poco tener 40.000 casos por día en una región, 40.000 casos por día y la mayoría concentradas en los lugares donde vivimos nosotros, ¿no? Que son municipios de 500.000 habitantes, 600.000 habitantes, todo lo que es capital y provincia. Entonces, si yo sé que estuve en contacto con una persona que, como tu hermana, tuvo COVID, pero lo desarrolló reasintomáticamente, igual preventivamente debería cuidarme durante los 15 días. Esos 15 días se cuentan a partir del día que yo te vi, no del día que se enfermó tu hermana. Si yo te vi el jueves, empiezo a contar desde el jueves, y si te vi el martes, empiezo a contar desde el martes. No importa cuándo ella haya terminado de cursar su enfermedad, porque por ahí, si el virus dura 14 días, por ahí yo te vi en el 1 y empiezo con vos, hacemos los 15 juntas, pero por ahí yo te vi el 14, y vos te estabas curando y yo recién me empecé a enfermar. Entonces, preventivamente hay que tomar como referencia esos 15 días. Pero hubo muchos casos que se cursaron así asintomáticamente, o esto, también hay mucha información circulando acerca de que, bueno, como uno que ya se vacunó no se puede volver a contagiar, o como uno que ya cursó la enfermedad tiene menos riesgos, y no hay que abrazarse tan fuerte a esa información porque es momento de cuidarnos, y aunque haya menos posibilidades de enfermarnos o de contagiar al otro, igual hay que tomar medidas de precaución. Hola, soy Laura. Yo quería hacer una pregunta. ¿Me escucha bien? Sí, Laura. Yo quería preguntarte, hay algo que no me queda muy claro. ¿Hay algún periodo de incubación en el cual uno sin tener ningún síntoma ya pueda estar contagiando el virus? Yo escuché cortada la última parte. Si hay un periodo de incubación, En el cual uno sin quizás tener síntomas, haberse dado cuenta, quizás ya puede estar contagiando el virus. durante los 14, que es lo que dura vivo el virus en nuestro cuerpo, en cualquiera de esos momentos yo podría estar contagiando a otra persona. No son las mismas chances las que tengo en el día 1 que en las que tengo en el día 7, o que las que tengo en el día 10, o que las que tengo en el día 14. ¿Por qué? Porque el día 1 el virus recién ingresó a mi organismo, no se replicó. Esos virus, una vez que se meten en el cuerpo, empiezan a multiplicar, hijo por todos lados, empiezan a replicarse muy aceleradamente. Entonces, en el día 1 que yo contraigo el virus, es menos probable que yo contagie a otra persona. De la misma manera, en el día 14, donde ya la enfermedad está apaciguando, es menos probable que yo contagie al otro. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya viene dando batalla contra ese virus hace 14 días. Lo que pasa es que, era lo que hablábamos hace un ratito, también cada cuerpo es diferente. Entonces, algunos desde muy tempranamente empiezan a tener síntomas muy exacerbados, y hay gente que llega al día 14 y dice, yo de mi casa no me muevo porque yo sigo enfermo, porque se sienten terriblemente mal, porque les cuesta la recuperación, o demás. Hay una variedad en relación a lo que pasa con el cuerpo de cada uno. Lo que es constante es que necesitamos esos 15 días de aislamiento para garantizar que el virus no se siga reproduciendo. Ahora, si yo no sé que tengo el virus y sigo circulando en la calle, ¿qué hago? Nada, es un problemón. Por eso nos cuesta tanto disminuir las tasas de contagio. Pero volviendo a la foto que teníamos antes, si yo no tengo ningún síntoma, pero tengo el virus, y sin embargo uso el barbijo y mantengo la distancia, higienizo las superficies como puedo, las posibilidades de contagiar al otro disminuyen mucho.
Eso es lo único que es constante, de lo que todos estamos seguros. Usando barbijo, manteniendo la distancia, higienizando las superficies, la probabilidad de contagio baja mucho. Todo lo demás es un poco especular en función a la información que tenemos hasta el momento, que es bastante. Pero bueno, también hay casos que son distintos, que no se ajustan a la cosa media, a la cosa más típica, y por eso tratamos de mantener todas las precauciones. Bueno, muchas gracias, Tamara, muy claro. Yo pregunté más que nada porque, bueno, hemos tenido casos de personas, uno tristemente falleció, uno de los que asistía al comedor y se venía a comer, y hay dos que transitaron la enfermedad, supuestamente al varón le dio positivo y a la pareja, a la mujer. Pero bueno, nosotros también siempre el barbijo, higienizar el alcohol, la distancia, y ninguno de nosotros los síntomas, así que zafamos. Totalmente. Sí, es lo que sabemos que funciona, es lo que dio resultado hasta ahora, por lo menos. Yo tenía unas preguntas, unas consultas y pedirte opiniones al respecto de algunas cositas. Una que dijiste, hablaste del tema de ver en el mediano, largo plazo el tema de la ventilación de los espacios. Y me surgió la duda como vos dijiste, bueno, esto viene para largo, ¿cuánto puede llegar a ser largo? O sea, con lo difícil y costoso que es modificar ediliciamente los espacios, ¿cuánto es largo? O sea, ¿vale la pena invertir en hacer una ventana, etcétera, etcétera? O en teoría vamos a estar todos vacunados en enero, febrero del año que viene y ya eso no va a ser necesario. Eso por un lado. Por otro lado, pedirte una opinión respecto al tema de vacunación, que estamos tratando de generar y presionar para poder acceder a las vacunas, pero hubo algunos compañeros, compañeras, pocos que pensaban que no estaba bueno vacunarse, y pedirte a vos una opinión al respecto, una mirada de eso al respecto. Lo otro también consultarte cuando viene gente a buscar la comida con síntomas. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo no? O cuando alguien nos dice, bueno, no, más que nada cuando viene y no sabemos, o sea, ¿cómo nos damos cuenta cuando llegan, o nos dicen cuando llegan, estoy con fiebre pero necesito la comida, vine, qué sé yo? Y bueno, y no, nada más, esas cositas. Aunque esté la vacuna hoy disponible para todo el mundo, se piensa que la efectividad esperada es de cerca de un año. O sea que por ahí se convierte en una de esas vacunas que tenemos que darnos anualmente. Yo entiendo lo de la infraestructura, no tengo ojalá tuviera la respuesta para saber cuánto va a durar y cuánto sentido tiene invertir en esas reformas estructurales. Me parece que servir van a servir siempre, porque aunque dentro de 5 años no estemos combatiendo el coronavirus, siempre vamos a estar combatiendo enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, enfermedades que circulan y que tienen al aire como un gran vector en común, como un gran denominador común. Siempre la circulación de aire es positiva para disminuir el riesgo de contagio de cualquier enfermedad. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, hasta que no tenemos un problema de un nivel importante, no tomamos las medidas más apropiadas para prevenirlo. Y esto porque siempre hay algo más urgente, siempre hay algo más urgente que conseguir el jabón, o que conseguir el alcohol, y yo lo entiendo, porque sobre todo para nosotros que trabajamos con familias que están en muchísima situación de vulnerabilidad. Por ahí no es invertir en grandes estructuras, pero sí pensar en algunas ventilaciones más pequeñas, que como esto. Por ahí no podemos hacer un ventanal gigante, pero podemos poner no sé cómo se llaman los agujeritos que van arriba con la chapa y que o elegir en los momentos del día en los que podemos dejar todo abierto y decir, bueno, de 1 a 3 el comedor está cerrado, el merendero está cerrado, bueno, asegurémonos de ventilar todo. Y eso, no sé, es muy difícil. Yo creo que la responsabilidad tampoco es de la organización, que debiera haber programas que promuevan mejorar las condiciones de esos espacios donde miles de familias en general se alimentan y muchísimos chicos van a merendar, a estudiar y demás. Pero si estamos pensando en algún momento
en volver a funcionar dentro de los centros, dentro de los comedores, dentro de esos espacios educativos, conviene empezar ahora a pensar cómo vamos a ajustar esos espacios, porque en lo inmediato no va a pasar que digan, bueno, ya está, se terminó la pandemia, todos volvemos a los comedores, todos volvemos a los merenderos. Seguro que no va, no sé cómo va a ser, pero seguro que no va a ser el escenario más optimista. Entonces, preparemos los espacios en función de esas necesidades que podamos ir teniendo. Y sobre todo teniendo en cuenta esto, que estamos recién por entrar a los 3 meses de invierno. La vacunación, yo sé que hay ya creo que no tanto como antes, pero sigue habiendo algunos miedos, algunas inseguridades. La verdad es que son vacunas muy seguras, muy efectivas, se las han dado pacientes, eso, con su sistema inmunológico muy deprimido, muy comprometido, personas que han sufrido trasplantes, personas con discapacidades muy severas, y las vacunas, todas las vacunas han demostrado ser muy seguras y han demostrado tener un grado de efectividad muy alto en la prevención de las formas complejas de COVID, que son las que hacen que la persona termine internada en un hospital con un respirador o que la enfermedad sea letal. No puedo más que recomendarlo efusivamente por las vías que se pueda, o sea, sí. No. Y había otra cosa y no me acuerdo. Y cuando viene gente al espacio y tiene síntomas, ¿qué hacemos? Si tiene síntomas, se supone que la persona que se acerca mantiene los criterios de prevención. Distancia, 2 metros. Ustedes vieron el cuadrito hace un rato. Posibilidades de contagio con una persona COVID positiva. Si él tiene barbijo, si yo tengo barbijo y mantenemos la distancia de 2 metros, son bastante bajas. La persona tiene que venir a retirar la comida, el bolsón de mercadería con barbijo. Eso es respeto y es un acuerdo mutuo. No sé cómo ha sido su experiencia en los comedores o en los merenderos. Sé que por lo menos nosotros tenemos ese criterio, de que no puede ingresar nadie sin barbijo. Si no tiene barbijo, discutamos cómo hacemos para que el vecino que no tiene un barbijo consiga un barbijo, y esa discusión es súper válida, porque hay gente que tal vez no puede comprárselo, no puede hacerlo con alguna tela que tenga en la casa. Esa es una discusión válida. Entrar sin barbijo no es válido. No respetar protocolos no es válido, porque esa persona está exponiendo a trabajadores que se rompen el lomo para asistirlos con comida, asistirlos conteniéndolos y demás, entonces nada, son cosas básicas del respeto, la convivencia y lo que se acuerda en los protocolos. Si nosotros identificamos que viene un vecino a retirar esa mercadería, a retirar esa comida y tiene síntomas, le podemos pedir que se quede en su casa, alguno de nosotros acercarle la comida y ayudarlo para que se contacte con el 148, se contacte con las autoridades locales, que pueda pedir algún grado de asistencia y ver cómo ayudamos a que no les falte la comida en ese tiempo. Pero no tiene que estar circulando por el barrio, no puede estar viniendo al comedor. Veamos qué mecanismo, porque también pasa eso de lo que hablábamos antes un poco de la comunicación. Bueno, y si hay un caso así, si aparece, ¿quién se hace cargo de la organización? ¿Nos hacemos cargo todos? ¿Me hago cargo yo porque era la que estaba ese día? Eso lo tienen que definir ustedes, porque son las personas más competentes para resolver quién se puede encargar de esos casos. Pero sí la certeza de que nadie debiera ingresar con síntomas, sin barbijo y sin mantener la distancia social. Hay una pregunta en el chat. Ahí cuando me doy la vacuna, creo que pregunta Mauro, o retransmite una pregunta Mauro de Meta. Cuando me doy la vacuna, ¿tengo que hacer la cuarentena de 2 semanas? No, pero vieron que las vacunas, con la primera dosis ya se tiene mucha efectividad, por eso el gobierno dejó dar por ahí las 2 dosis a las mismas personas y ahora está dando muchas primeras dosis para llegar a mayor cantidad de población. Lo que pasa es que esa vacuna tarda en llegar a su máximo de efectividad. No es que hoy me di la vacuna y mañana tengo 84% de probabilidades de no contagiarme una forma severa de COVID. Hay que darle tiempo al cuerpo para que asimile esa vacuna y para que produzca anticuerpos. Entonces, se dice que conviene cuidarse un poco más esas semanas para garanticemos que le demos al cuerpo el tiempo suficiente para asimilar esa vacuna y para producir mis defensas.
porque por ahí yo me di la vacuna hoy, y mañana estuve en la casa de mi cuñada y yo no tenía ningún síntoma y estaba todo bien, y ella siempre se recuida, y me tomé un mate, y te contagiás, es una lástima. Buenísimo. Ahí hay gente viendo y comentando en el Facebook, gracias ahí por estar. ¿Quién más tiene algo para contar, para traer? ¿O ya son 8:05? Si hay más dudas. Algo que les haya funcionado muy bien, algo que haya funcionado muy mal. Te hago una pregunta, hola Tamara, mi nombre es Paola. Hola, Paola. Me parece que salió que lo estuvimos viendo con la gente de coordinación porque algunas personas en los comedores preguntaban si se habían contagiado, no sé si ya lo dijiste porque yo entré tarde al Zoom. Las personas que ya habían cursado la enfermedad, si tienen un periodo que respetar antes de vacunarse, sobre todo para nosotros estamos con la locura de que por suerte se consiguió la posibilidad de ver que nos vacunen, y en eso estamos todavía en la lucha, y estábamos anotando a todos los compañeros que quieren vacunarse, y surgió una inquietud de los compañeros cuando, como dijo Martín, o no me acuerdo quién lo comentó, de primero la gente que tiene miedo por el desconocimiento y que cree que la vacuna le va a hacer peor que otra cosa, y después el tema de si lo cursaron, si hay que esperar un periodo para vacunarse, si cursaste la enfermedad. Sí, no, en general no hay problemas. El tema es no estar cursando activamente una enfermedad porque vos le vas a sobreexigir al cuerpo. Como decir, che, yo estoy dando batalla contra este bicho y me pones una vacuna, que también el cuerpo da una batalla cada vez que asimila una vacuna. Entonces, cuando se están cursando activamente algunas enfermedades, no se recomienda administrarse la vacuna. Como vieron también que ahora recomiendan alguna distancia entre si te diste la vacuna contra la gripe, bueno, espera 20 días, ay, se me borró el disco. Tenés que esperar algunos días para poder darte la vacuna contra el COVID, pero eso es para no sobreexigirle al cuerpo, nada más. Luli. De todas maneras, cuando te asignan un turno y te lo reprograman, lo hacen con bastante rapidez. No es que si yo digo, uy, justo me tocó el martes y no debería ir por tal cosa y chao, igual voy porque si no me lo dan el año que viene. No, generalmente son muy rápidos a la hora de reasignar el turno a la persona que ya tenía una dosis asegurada. Luli tiene ahí un comentario para hacer, está ahí también hablando en el chat, y Susi. Luli, dale, te escuchamos. ¿Se me escucha ahí? Estoy con los auriculares. Sí. Bien, yo trabajo en la campaña, estoy vacunando y también estamos anotando e inscribiendo a las personas que quieren recibir la vacuna, que estén en los grupos etarios o en los grupos prioritarios para recibirla. Más que nada quería charlar así o comentarles que estén tranquilos con respecto a la vacunación, porque bueno, siempre hay un temor, también está esto de que la vacunación está muy lenta, pero bueno, la vacuna que tenemos acá o las vacunas que manejamos tienen un porcentaje muy alto en comparación a otros países, y no hubo un caso puntual donde haya contraindicaciones o que haya pasado algo. De hecho, está todo muy controlado en los espacios. Está muy buena la pregunta de si ya tuvieron COVID, cuánto tiempo tienen que esperar. Nosotros lo hacemos esperar por lo menos 15 días. Lo mismo las personas que recibieron la vacuna antigripal, son 14. Si quieren darse la antigripal, dársela después de recibir el esquema. Estamos dando primeras dosis, que es la mayoría, pero se están dando segundas dosis, que la idea es que dar las segundas, pero bueno, cubrir la mayor cantidad de población que tenga la primera. Y también estaría bueno de que si ustedes están inscribiendo en los comedores, estar atentos a las personas que van, que si no tienen recursos, de alguna manera anotarlos, inscribirlos, instruirlos. También estaría bueno en algún momento que nosotros podamos ayudar a la gente a inscribirse, a la gente que va a los comedores fuera de los trabajadores, que se anoten aunque sea y que ya estén tenidos en cuenta para la campaña. A ver si podemos dar una mano en ese sentido, los que puedan manejar las computadoras, los celulares, a ver si nos podemos instruir un poco más y empezar a dar una mano con eso, porque
está yendo lento porque la gente no se sabe inscribir o no tiene la forma para hacerlo. Pero bueno, era eso nada más, que se queden tranquilos, que la vacunación es súper segura y que casi no hay casos de anafilaxia y reacciones alérgicas y que es súper segura, súper segura. Era eso, ¿no? Gracias por la aclaración de los días. ¿Puedo hacer una pregunta? Tamara de Un Mundo Sí, Feliz. cómo no. ¿Se escucha bajo? ¿Ustedes también me escuchan bajito? ¿O es mi celu? Yo te escucho bárbaro. Perfecto. Ah, bueno. ¿Qué tan cierto es cuando dicen el virus ya está en el aire? Lo escuché muchas veces. Ujú. No sé cómo midieron el aire. Que puedo dice responder. todo el mundo, no, el virus ya está en el aire. No, es de persona a persona siempre, ¿no? El virus, claro, en el aire no sobrevive. Necesita tus células, necesita elementos que solamente están en tu Claro, cuerpo para reproducirse y para enfermar. Siempre hay virus en el aire, hay bacterias claro, en sí, el pero no es aire, en este caso. no. Si está en el aire y solo se quedara en el aire no tendríamos ningún problema. Claro. Y Susi decía, ¿qué pasa si no tenés síntomas y te das la vacuna? Si no tengo ningún síntoma y me doy la vacuna, no pasa nada. Hay gente que nunca sabe si cursó la enfermedad o no, después se da la vacuna y tiene. Yo estuve 2 días en cama cuando me di la vacuna, me sentía re mal. Y mi papá, que tiene 68, al otro día estaba como si nada, barriendo, haciendo las cosas de la casa. Me surge otra Si duda. sos asintomática y te das la vacuna, claro. Y no te vas a enterar, porque cuando te das la vacuna no es que te hacen un test para ver si tenés coronavirus en realidad. Por ahí cursaste asintomáticamente la enfermedad y nunca te enteraste y vas y recibís la vacuna. Es un refuerzo. Me entró una duda, el tema del momento de cocinar, si tenés la enfermedad, no la sabés que la tenés, y te pones a cocinar para entregar a 100 familias, ¿existe la chance de que llegue de la comida a las 100 familias? Se discutió mucho el tema de las superficies. Lo que vieron que al principio era cuánto vive el virus arriba del hierro, cuánto vive el virus arriba de la madera, cuánto vive en la ropa. Después la Organización Mundial de la Salud terminó como bajándole un poco el tono a todo eso. Las formas más típicas de contagio siguen siendo la transmisión de persona a persona. Eso no quiere decir que no haya que higienizar los insumos y demás. Pero no está tan demostrado que se pueda transmitir solamente por contacto de superficies. Buenísimo. Igual un montón de enfermedades respiratorias se contagian porque compartimos superficies, así que yo soy una militante fundamentalista de que sigamos limpiando las superficies porque un montón de otros bichos sí se transmiten de esa forma. Bueno, si no hay nada más, y agradeciéndote el tiempo y diciéndoles a quienes están acá en esta charla, a quienes la vean en vivo, la vean grabada, que esto va a estar subido a internet para que lo retransmitan, lo manden, lo compartan, para que esta información esté en manos de todos y todas las personas posibles. Y bueno, y creo, Tami, también que reforzando la toma de conciencia en que estamos en el peor momento. Parecería ser que hay un relajamiento después de tanto tiempo y que al principio nos cuidábamos y hacíamos un montón de cosas que hoy ya no se hacen, pero hoy es donde más necesitamos hacerlas y donde más importante es que nos cuidemos. Cuidarnos también es compartir información y concientizar y no ceder ante alguien que no sé, que tiene un barbijo y no quiere usar barbijo, y uno puede exigir que use barbijo, sobre todo en nuestros espacios. Bueno, eso. Sí, porque todos son claves. Hay algo que ustedes son el ejemplo para un montón de familias de la comunidad. Entonces hay cosas que si no las hacemos nosotros no se las podemos exigir a nadie. Eso creo que es claro. Y todos hacen un esfuerzo por estar y exponen a su propia familia cada vez que salen a poner el cuerpo en el comedor, en el merendero y demás, así que nosotros tenemos que extremar los cuidados, porque somos referencia para la comunidad y también porque todo lo que pasa ahí vuelve a mi casa.
Bueno, gracias, Tami, muchas gracias por todo esto. No hay por qué. Momento. Seguimos, podemos ir charlando si alguien necesita ayuda para pensar en cosas específicas por las características de su organización y demás. Eso lo charlamos con Martín y podemos, en lo que podamos contribuir, estamos a disposición. Tenemos esos barbijos en sonrisas, ¿no, Tami? Tenemos barbijos en sonrisas. Hay, por si a alguien le falta realmente, no hay tantos, no va a haber para todas las 100 organizaciones de la red, pero si realmente le faltan y si realmente necesitan, no dejen de consultarnos, que si podemos, en Sonrisas tenemos para compartir, lo vamos a hacer, y desde la red vamos a ir a buscar. No dejen de tener barbijo, de exigir barbijo y todo eso. A nosotros nos vendían bien barbijos, sobre todo por el tema de que a Meta vienen a comer personas en situación de calle, y te piden barbijo. A lo primero era muy difícil lograr con el barbijo, ¿viste? Como que se recoaban. Ahora por ahí se lo ponen, pero a veces te vienen con un barbijo muy gastado o directamente no tienen. Entonces, siempre nosotros estamos tratando de sacar de algún lado, pero ¿viste? A veces nos cuesta. Barbijos y guantes para nosotros son esenciales. Bueno, después arreglamos, Mauro, algo, y con el resto que escuche esto, que vea esto, que necesite también, por ahí en la próxima entrega podemos, a las organizaciones puntuales que necesitan, le podemos hacer llevar. Gracias, Tami, gracias a los que vinieron acá y están participando. Gracias, Red, por hacer posible todo esto. Y bueno, nos seguimos cruzando y encontrando. También gracias, Luli, por todos los aportes, gracias por las preguntas. Nos estamos viendo, cuidémonos. Gracias. Abrazo. Gracias a todos.